Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos reencontrándonos, tercera temporada de Reserva para Dos, con un invitado especial de lujo y le quiero agradecer muchísimo la presencia aquí esta noche en nuestro programa. Periodista, de lujo también, por supuesto. Un hombre que ocupó cargos públicos vinculados a la cultura, al turismo y un hombre de mil anécdotas. Nino Ramela, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Realmente un placer, un gusto estar contigo esta noche. ¿Quinta generación de marplatense? Opa. ¿Cuánta? A ver, vamos a empezar con una frase Sí. de Borges que decía... Volvemos a empezar, si sí, quieres, ¿eh? sí. Una sola infidelidad derrumba cualquier árbol genealógico, de manera tal de que no presumamos de listo. historias. Sí, pero mi tatarabuelo estaba acá en el año 1857. Fernando Bonet, que se considera como así, el pionero de la hotelería en Mar del Plata porque puso una fonda que se llamaba Fonda al Huevo. Sí. Vos pensás que Peralta Ramos faltaba 3 años para que conociera este lugar. Él Claro. llegó por primera vez en el 60. Pero por suerte vivimos en una ciudad donde ese tipo de cosas no tienen ninguna importancia. Y digo por suerte porque Sí. hay regiones de nuestro país, sobre todo las provincias del norte, que hay como ciertas tradiciones de familias todavía vinculadas con el poder, ¿de acuerdo? Por suerte esta ciudad, en ese sentido, no en otros, en ese sentido es una ciudad muy igualitaria, donde es marplatense cualquier persona que venga y diga soy marplatense, no necesita ningún otro título. De hecho, nuestros intendentes, muchos, Teodoro Bronzini, que es un ícono de la ciudad de Mar del Plata, no nació en Mar del Plata, Ángel Roy tampoco, qué sé yo, Elio Aprile ni siquiera era argentino. Es decir, eso a mí Pulti tampoco. Gustavo de Dolores, a mí me parece que ese es un valor de nuestra ciudad. Que no existe una influencia, bueno, sí, tenemos una burguesía lugareña, pero no hay digamos, ese perfil de influencia de acuerdo a dónde estás. Así que yo me siento una persona como cualquier otra y por suerte, sí, para la anécdota cabe, que uno tiene un... Bueno, lo que puede funcionar es que con mucha gente de la ciudad de Mar del Plata somos como un gran incesto, porque con algunos soy pariente por 2 lados, porque bueno, de tanto tiempo de estar acá, pero nada más que eso, no tiene otro valor que no sea el de la anécdota. Bueno, pero yo quiero saber de dónde venís. ¿Tus padres quiénes eran? Mis padres, Nino ¿Tu papá, Ramela, igual que yo. ingeniero civil? Ingeniero civil, mi viejo fue calculista de estructuras no convencionales, un ser muy particular, siempre digo que me puso la vara muy alta porque era, viste, parece forma parte de esas generaciones insobornables, incorruptibles, donde se hace exactamente lo correcto y no otra cosa. Y yo le debo a eso a mi padre, ¿no? Dicen que la gente educa con los ejemplos más que con la prédica, y mi viejo era así. A lo mejor un poco algo le tengo que reprochar. ¿Qué? En mi casa, claro, él tenía... Todo lo que se vinculaba con el dinero tenía una cosa sucia en su sentimiento, ¿no? Era algo sospechoso, cualquier cosa que tuviera que ver con el dinero. Y mi viejo era así, por ejemplo, hacía proyectos a gente que se estaba recién por casar, después venían y le decían, ingeniero, miren, no alcanzamos. Bueno, el papá rompía los planos, los tiraba, ya había pagado todo en ¿viste? Las tasas esas. Un tipo realmente yo lo valoro porque ha sido para mí un norte y digo, bueno, no me parezco en él mucho como me hubiera gustado. Y mi madre, una típica ama de casa, mi padre nació en Mar del Plata en el año 1914, mi madre también de una familia vieja de acá, porque mi madre es la que es bisnieta de Fernando Bonet, pero una típica ama de casa, muy, le decían teoría tochocéntrica del mundo, porque todo funcionaba alrededor de ella. Pero también alguien de la que yo tengo el mejor recuerdo y bueno, así nos criamos. Yo tengo 2 hermanas mayores, una ya falleció, Mónica, mi hermana, que era 10 años mayor, las 2 son profesoras en el, digamos, una se recibió de profesora en historia, la otra profesora en matemática. Y así forma parte, digamos, mi formación, ¿no? Porque ellas eran mayor, cuando ellas ya estaban en la facultad, yo recién estaba saliendo de la primaria. Así que... Nino, ¿y tuviste una linda infancia? Muy linda,
Sí, sí, muy lindo. Tal vez no exactamente, yo no tenía potrero, no tenía, ¿viste? Pues yo vivía en Luri, Rioja, ¿viste? No, Claro. mucho para potrear no había ahí. Digamos, mis disfrutes de chico era bajar por la... había una rampa que iba al garage, porque eso era una estación de servicio, ahora ya no lo es más, pero era la estación de servicio YPF, Sí. y tenía mis amigos en la parada de taxis, entonces yo me subí al taxi. Los taxis no eran negros y amarillos, sino que tenían una visera blanca. Y además se estacionaba en la mitad del Uro, es decir, en donde sería hoy la raya amarilla que separa las dos manos, ahí se estacionaba, en el medio. Ah, en el medio de la avenida. Bueno, y ese era mi mundo, y al lado la casa Galver y la casa Bo, y a la vuelta amigos que iban conmigo al colegio. Pero sí, yo tuve una infancia muy feliz y a lo mejor, ya te digo, no excesivamente... de hacer cosas muy de chico, porque era, primero que vivía entre gente grande, pero sí, tengo el mejor recuerdo de mi ciudad, sobre todo, y de las posibilidades que teníamos en aquel momento, que hoy pareciera que los tiempos ya no lo permiten. Nino, fuiste al Peralta Ramos y después a otro colegio. Sí, porque yo me fui del Peralta Ramos. ¿Qué pasó en el Peralta? Acá te puedes negar, no respondo. No, para nada. Yo también soy un exalumno de ahí. Ah, ¿sí? No lo terminé tampoco. Bueno, pero no estoy de ese lado. El Peralta Ramos. Yo tendría que tener, porque mi bisabuelo Zafuré fue el que les dio la primera casa cuando llegaron a Mar del Plata, que estaba en la calle 9 de Julio y Mitre. En aquel momento no se llamaba Peralta Ramos, se llamaba Sagrada Familia, el colegio. Luego fue Peralta Ramos cuando Jacinto Peralta Ramos le dona la manzana y además contribuye para la construcción de ese... Y la Sagrada Familia está en el puerto. Ahora sí, la Sagrada Familia, pero en principio era de allá. Bueno, a ver, eran momentos distintos, ¿no? Donde primero éramos todos varones, segundo eran todos hermanos. Tercero, digamos, las estrategias pedagógicas eran un poquito más brutales. Un poquito más duras eran, sí. Vos sabés que hay cuando presento libros, que sabés que una de mis actividades, una vez le tuve que presentar el libro de Eduardo Mendoza, que es un escritor español, de la nueva narrativa española, etc. Y yo cuando presento el libro, además de leer el libro, lo que hago, me meto en internet y miro a ver quién dice algo de esa persona, o sea, algo de clima, de atmósfera. Sí. Entonces Julián Marías decía, a Eduardo de algo no se le puede hablar y es de los hermanos maristas. Bueno, cuando me tocó presentarle el libro, no en el momento, no con público, pero sí antes, le digo, ¿por qué no se te puede hablar por él? Ah, no, dice, somos una tríada de escritores en el mundo. Está Vallejo, el colombiano, que de hecho escribió un libro que se llama La puta de Babilonia, y dice, y Coetzee, el sudafricano, el premio Nobel, que son los tres víctimas de él, y han hecho ya una cruzada en contra de los hermanos maristas. Le digo, uy, sí, nosotros teníamos, los hermanos tenían yo le explicaba, ¿no? Una bolita de madera con un manguito de madera y un tiento que te dice chascas. Sí, le digo, sí, chascas, allá también se llamaban chascas, que con eso eso era para hacer chasquidos, ¿no? Claro. Entonces te decían, con una, vos ponías en fila, con dos tomabas distancia, con tres, bueno, pero esas chascas eran herramientas de pegarte en la cabeza, ¿sí? De tirarte de las patillas, de las orejas, etc. Pero él me dijo eso en un momento, me dijo algo que para mí fue una revelación, como una epifanía, porque yo no me había dado cuenta de eso hasta que él me lo dijo. Dice, curiosamente los hermanos maristas dedicados a la educación no eran personas muy ilustradas, dice, no eran jesuitas. Y yo pensé, tiene razón, yo me empecé a acordar, ¿no? Claro. Y eran, no digo rústicos, no lo eran, pero digamos no era lo que uno asocia con la educación. Bueno, yo aprendí inglés con el hermano Jesús, que hablaba con acento gallego, imagínate vos mi inglés ahora. pero de todas formas no guardo ningún tipo de rencor con el colegio. Y después me fui al Pueyrredón, que era el colegio donde ya estaba mi hermana Mónica, que me quiso llevar ahí. El otro recuerdo que tengo es que una vez fue un hermano a mi casa. Eran momentos en los que los padres no laudaban a favor tuyo, nunca. Siempre laudaban a favor del maestro, del profesor. Y entonces mi madre le preguntaba, ¿es mal alumno? No es buen alumno. Dice, y entonces tiene problemas de conducta. No, entonces ¿cuál es el problema? Dice, tenemos problemas en la hora de educación, de religión.
resulta que a mí me enseñaban todos los pasajes bíblicos, etcétera, y lo que no cuadraba, yo soy un ateo cartesiano de chiquitito, ¿viste? Nada que se eleve más de medio milímetro del suelo tiene que ver conmigo. Entonces, las cosas que no tenían ninguna explicación, yo no las aceptaba. O por lo menos me parecían injustas, ¿no? Siempre me acuerdo cuando estaba Jesús predicando y resulta que pasó y la higuera, porque no era la época, no tenía higos, entonces no tenía frutos, y él la maldijo, y Pedro le dice, maestro, has maldito la higuera, y la higuera se secó. Yo decía, pero ¿por qué? ¡Qué injusticia! ¿Por qué si la higuera no era la época? Cuando le metió el diablo a los cerdos de Gadara y los desbarrancó, ese tipo de cosas, ¿no? Yo después, a la distancia, pienso, ¿cómo puede ser que yo tendría 9 años y ya estaba, viste, empecinado? Yo supongo que el hermano habría ido a ver a mi casa qué tipo de hogar yo me estaba criando, qué sé yo, cuando en realidad la religión nunca fue un tema en mi casa. Pero de todas formas, en serio, no guardo ninguna... Bueno, cuando yo iba al colegio allá, el gimnasio no estaba. Donde está el gimnasio grande había una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol que tenía asfalto, entonces había piedritas y eso. Nunca me destaqué mucho con el deporte, pero algo intentaban hacer con las maratones. Pero seguramente aprendiste a multiplicar. Bueno, viste que te tomaban las tablas. Sí, pero claro, como no. Y nosotros de sorpresa, ¿verdad? Escribíamos, yo fui a primero inferior, que entonces si vos sabés lo que quiere decir primero inferior, pero era primero inferior porque terminabas en 6º grado, no en 7º. Es lo mismo, pero era primero inferior y primero superior. Y durante mucho tiempo vos escribías con lápiz nada más. Recién después, en el cuadriculado Gram, que era el cuadriculado de las rayitas. Bueno, y luego con pluma y tintero. Caligrafía. Sí, con caligrafía, etcétera. Claro. O sea que no había... La mayoría de los maristas, por lo general, tienen una letra parecida, porque ha sido formado en eso, ¿no? Pero, insisto, no tengo ningún mal recuerdo del colegio, solo que, bueno, hoy a la distancia probablemente estarían todos acusados de abusos y esa... No abusos de otro tipo, porque eso nunca lo escuché, pero abusos en cuanto a la... autoridad. ¿De autoridad? De autoridad, sí, claro. Nino, así vamos llegando a hoy. ¿Estudiaste Derecho? Estudié Derecho, ahí, ¿no? Estudié Derecho, me metí... Viste que cuando terminé mi secundario, como muchos, no sabía qué hacer. Y serás lo que debas hacer o si no serás abogado, ¿viste? Porque queda bien con todos, ¿no? Bueno, y estudié. Mi primer examen lo rendí con Coca Maggi, que además estaba emparentada, mejor dicho, su hermana estaba emparentada con mi familia, un ser excepcional que yo adoré y que, bueno, su situación y su vida obviamente ha pesado en el imaginario marplatense por lo triste que fue su muerte. Y llegué a mi casa con mi primer examen. En aquel momento íbamos de trajecito, todo, qué sé yo. Entonces, mi madre me preguntó, ¿cómo te fue? Bien, ¿aprobaste? Sí, mi primer examen. Y mi madre una fiesta, qué sé yo, ya había hecho fiestas cada vez que mis hermanas aprobaban en su facultad. Y yo me siento en la mesa, mi padre baja el diario así, mi madre me pregunta, ¿y qué te sacaste? Y yo dije, 10. Con toda la petulancia del mundo, como diciendo, ¿qué otra cosa podría haberme sacado? ¿Qué menos? Y mi padre me miró y me dijo, lo que será esa universidad y lo que será... Pero bueno, en el medio de estudiar, yo ya me daba cuenta, nunca me vi haciendo la procuración en tribunales ni eso. Y encima las materias que más me gustaban no eran específicamente las de Derecho. De hecho, la de Coca era Introducción a la Filosofía. Y en el medio... me toca en una fiesta en Buenos Aires, en la casa de mejor dicho, en un casamiento, me parece que era así, de una prima mía, viste que vas a un lugar, mesa 22, nada, bueno, mesa 22 me siento y al lado mío se sienta un amigo de mi prima. Ese amigo, Carlos Infante, que era director su familia había sido dueña de Radio Rivadavia y estaban por presentar, estoy hablando del año 1977, estaban por presentar acá la licitación de EU6. Y entonces me dice, yo necesitaría a alguien que vaya al informativo. Yo digo, pero yo no tengo la menor idea, nunca pasé por la puerta de un medio, de manera tal de que...
Antes de hacer eso yo tendría que foguearme un poco. Bueno, dice, él era jurado de Mis 7 días. Dice, tengo que ir a Mar del Plata, así que ahí vemos dónde querés trabajar. Me preguntaron, yo dije en el diario El Atlántico, ¿no? Y ahí, el 2 de abril de 1978, entré al diario El Atlántico, que es el semillero de... Gran escuela. Sí, la gran escuela. En realidad las redacciones de aquellas épocas eran la gran escuela, porque todos estaban formando parte de un grupo de personas donde había poetas, donde había gente muy culta, donde había una mística, en las redacciones donde se fumaba, se tomaba, sí, todo, ¿no? Pero había algo que yo miro con añoranza, tal vez con nostalgia. Bueno, en el momento que yo empecé, yo dije, esto es lo mío. No tuve ninguna duda de que eso es lo que a mí me gustaba, porque sintonizaba con algo que me parece que es consustancial a la naturaleza del periodista, que es la curiosidad y querer contarlo. Y esas dos cosas yo ya venía con eso, ¿no? Y la verdad que, bueno, ahí abandoné la carrera después de 4 años y nunca más... ¿Recordás cuál fue tu primera publicación? Mirá que tenés memoria, ¿eh? Mira, no tengo mala memoria. La gente dice que tengo buena memoria, tengo una memoria selectiva. Tampoco te tenés que acordar de la primera publicación. No, pero sí lo que me acuerdo. Las primeras cosas eran, claro, ahí empezabas aspirante a reportero, cronista y redactor. Sí. Yo hice esas 4 etiquetas, digamos, en 6 meses. Y lo primero que hacía era cortaba de la teletipo los cables y los repartía en las secciones. Y así era el redactor de las notas amables. Venía una señora que quería hacer un tecanasta para recaudar para alguna cosa. Mi primera nota, digamos, así que fue el incendio de la tienda de los gallegos. ¿En el 78? El 78. Fue lo primero que hice fuera del diario, fuera de la redacción. Yo salí a cubrir eso. Y ahí tengo mi primera lección. Porque, no sé si te acordás, sobre la calle Catamarca, uno de los edificios se vaticinaba que se caía. Es más, decían la hora, a las 3:30 de la tarde se cae el edificio. Yo, creyendo que con eso me iba a ganar el Pulitzer, me filtré y me metí sin que nadie me viera en ese edificio. Y subí las escaleras que tenían escombros, porque se habían caído cosas así, estaba oscuro, y llegué a la terraza y empecé a mirar. Recuerdo que en una terracita más baja había gallinas, me llamaba la atención por cómo había gallinas en el medio del centro. Bueno, volví excitado al diario El Atlántico, que quedaba muy cerquita, 3 cuadras, y a contarle a Coqui Gastiarena, que era el director, diciendo, ¿sabes lo que hice, Coqui? Me metí en el edificio. Bueno, la filípica que me pegó. Me dijo de todo, que cómo podía ser tan irresponsable, de cómo podía hacer esa estupidez de arriesgarme para nada, porque si encima hubiera podido sacar una foto, algo que tuviera algún valor. Bueno, yo creía que me iba a sacar el Pulitzer y casi me echan del diario por tarado, por haber hecho una cosa de un riesgo inútil, ¿no? Bueno, y después sí, muchas otras notas, pero yo trabajé 2 años en el diario El Atlántico y después me fui a trabajar como segundo del corresponsal de La Nación, de Augusto Basso, que fue también para mí un maestro, como fueron las personas que integraban la redacción de El Atlántico en su momento, Juan Carlos Fernández Díaz, José Barta, Carlos Owens, Gerardo Gómez Muñoz, Julio Muñoz, Coqui Gastiarena, son nombres, viste, que formaban parte de eso que te transmitían, ¿no? Las redacciones te quedabas discutiendo sobre el sexo de los ángeles o sobre la inmortalidad del cangrejo hasta las 2 de la mañana con una devoción, y salíamos a buscar lo que se imprimía a la 1:30 de la mañana y te ponías a leer con veleidad masturbatoria, digamos, lo que habías escrito vos y lo leías 10 veces. Y si tenías un error, un mínimo error, te mortificabas, no sé, un mes porque algo había salido mal. Y lo digo en la intención de marcar las diferencias, ¿no? Porque yo hoy veo... Porque me das el pie a preguntarte por el periodismo de hoy, la inmediatez de lo que tiene que ver con la digitalización. Sí, cuando yo veo a alguien en el prime time con un celular, y acá me están diciendo por WhatsApp un amigo que no son 30 los muertos, sino 78. Y vos decís, pero ¿cómo no ha tenido la mínima actitud de chequear lo que está mirando eso, ¿no? Eso, o por lo menos cómo se escribe. El ver que ya no hay, como había antes, esa pasión por escribir bien. Y uno, claro,
la inmediatez, la rapidez, los medios, la virtualidad, la tecnología hace que vos seas... Ahora ya prácticamente no hay correctores en los ¿Pero a la larga no crees que va a ganar la calidad? Lo pusiste en duda. Dicen que un pesimista es un optimista informado. Esa es la diferencia. A ver, hagamos un ejercicio de optimismo y digamos, sí, va a estar todo mejor. No lo sé. Hay veces que, ¿sabes qué es lo que siento? Que no haya eso, que no te torture que te equivocaste. Claro. Que no haya ese amor propio, ¿no? Claro. Por eso, porque que lo que hagas esté bien. Y había tonterías en aquel momento, ¿eh? Por ejemplo, los grabadores. El grabador estaba mal visto. No. Vos sos un chambón si llevas un grabador a una conferencia de prensa. Tenías que llevar una libretita y encima no hacer tipo taquigrafía, sino escribir apenas una cifra, un nombre, qué sé yo. Una tontería, porque realmente el grabador era utilísimo y te sacaba de muchos apuros. O por ejemplo, en mi época no se estudiaba, no había carrera de periodismo. Entonces, cuando comenzaron y alguien iba a pedir trabajo, el secretario de redacción, si vos le decías que estabas comenzando a estudiar periodismo, ya era la condición para no tomarte, porque periodista no se estudia. Periodista es un hombre que cultiva la cultura, que tiene una actitud personal, ni si va a estudiar. Pero, bueno, esas tonterías también existían, vamos, para no decir que todo lo pasado fue excelente, ¿no? Pero aún así me quedo con aquella historia, tal vez por una cuestión generacional. No sé cómo vamos a hacer, pero me quedan 5 o 6 minutos. Nino, tengo como 40 ¿sabes? preguntas. Sí, vamos a hacer tipo ping-pong. Sí, tendríamos que editar todo y sacar la mitad de lo que yo dije. Borges. Bueno, Borges, mi primera entrevista con Borges fue justamente desde el Diario del Atlántico, donde él había ganado el premio Nobel Singer. Y entonces yo dije, yo voy a hablar con Borges, ¿no? Y me dijeron, yo era un pibe, qué sé yo. Mira si te van a... Bueno, agarré la guía, que estaban las guías físicas, que yo, Borges, Leonor Acevedo de la calle Maipú, al 900, yo llamo. Me atendió. Todavía me acuerdo que me dijo que no lo conocía a Singer, digamos el escritor israelí, y que le digo, bueno, pero usted haber ganado, porque siempre estaba postulado para ganar el premio Nobel. Bueno, dice, si lo ganara estaría en muy buenas y en muy malas compañías. Siempre me acuerdo que me contestaba eso. Y luego sí tuve la fortuna de poder entablar con él cuando venía a Mar del Plata, lo he ido a buscar al aeropuerto, lo he presentado en el auditorium, etcétera, pero yo siempre tengo para mí la falta que me generó la sensación de estar frente, el temor reverencial que él me generaba. Yo lo veía como algo inalcanzable y ese respeto exagerado y mi inmadurez de ese momento me impidió a mí tener un trato de periodista un poco más agudo, poder atreverme a meterme en otras cosas, pero bueno, ya no. Pero es entendible, es lógico. No hay manera de revertirlo. ¿Hay una anécdota de Piazzolla en el hotel con el caniche? Contame esa. Tenés miles, pero bueno. No, hay muchísimos. El secretario de turismo de ese momento, me parece que era Alejandro Jorge, el licenciado Jorge, me dice, anda a buscarlo por favor que viene Piazzolla. Eso sería el año 80. Sí, el 80. Y turismo tenía en ese momento, yo estaba en prensa de turismo, un Fairlane, un Bordeaux, viste que era enorme, ese Ford Fairlane. Entonces lo fui a buscar, ya me habían advertido, tené cuidado porque es muy malgenioso, porque tiene muy mal carácter, porque se cruza con cualquier lado. Yo iba aterrado, ¿no?, a buscarlo. Bueno, llegamos al Hermitage, que era donde iba a parar, y cuando baja, él tenía un perrito blanco, un caniche, sería, no entiendo mucho de raza, pero vamos a suponer que sea un caniche, blanco chiquito. Y cuando vamos a entrar, viene del front desk, ahí de la conserjería, botones, y dice, lo lamento señor, pero en este hotel no se permiten, animales. Entonces él hizo así, y dijo, sí, me vuelvo a Buenos Aires, se dio vuelta. Yo te imaginé, no lo había podido ni entrar al hotel, ya me había grabado, y yo lo agarro del chico y le digo, mira, si este señor quiere entrar acá con una jirafa, entra con una jirafa, ¿entendiste? Bueno, así entró. Y también un personaje que uno tiene, bueno, semejante
importancia en el mundo, ¿no? Cuando vos vas al mundo y escuchás Piazzolla, te has quedado. Yo en la plaza de Trafalgar hay una St. Martin's in the Field en Londres, y había, una vez eran las 8 estaciones, ¿no? Vivaldi y Piazzolla. Para excitar al público inglés yo no sé lo que habría que hacer, porque viste que ahí son... Bueno, tocó como bis, un bandoneonista tocó Oblivion, y la gente murió de placer, y yo veía a ese público exaltado, excitado, aplaudiendo, y no podía creer, porque era, y indudablemente es el músico argentino más importante de todos los tiempos, sin duda, y por supuesto, bueno, como él decía, pero de Mar del Plata. Qué grande. Bueno, Nino, nos queda muy poquito tiempo. Es una pena. Me parece que vamos a tener que tener una parte 2. No, Nino, no parte 2, parte 3. No le hagas eso a la gente, por favor. No, sí. ¿Mar del Plata? Mar del Plata es mi lugar en el mundo, porque la quiero, me apenan muchas cosas, sobre todo hoy por hoy el tema de la pérdida de nuestro patrimonio, que es una responsabilidad del conjunto de la sociedad. Y hay actores principales, por supuesto el gobierno y por supuesto los colegios profesionales, etc. Pero tenemos que hacer algo para evitar que la especulación inmobiliaria derrumbe nuestra identidad, nuestra historia, porque además no es una atribución que nos podamos asumir nosotros, porque el patrimonio es un derecho transgeneracional. Las personas que todavía no han nacido también tienen derecho a disfrutar de ese patrimonio que hemos disfrutado nosotros y que hemos heredado. Bien. Bueno, me quedan muchas preguntas. Algo que lo hablamos fuera del micrófono, aquella reunión de gabinete que yo estuve haciendo guardia periodística en la zona de Playa Grande. En mi casa, el gobierno sí. de Aprile. El gobierno de Aprile, que estaba en los términos que terminó, y habían tomado la municipalidad, y entonces el gabinete bueno, sesionaba en mi casa, en un lugar, de algún lugar, bueno, hasta que nos descubrieron que era en mi casa, y ya después partimos. Pero hay muchas cosas que forman parte de la historia de la ciudad, ¿no? Bueno, antes de brindar, definime la vida. La vida es aquello que nos falta para entrar en el camino del olvido, dicen. Sí, yo ya te confesé que soy un ateo, que no tengo ninguna creencia, pero no participo, pero participo también de la incógnita, ¿no? Estamos aquí, hay que honrarla, tratemos de pasarla lo mejor posible y seremos olvidados, con lo cual también tenemos una ventaja, que olvidarán nuestros defectos y las cosas que hemos hecho mal. Bueno, Nino, vamos a brindar. Sí. Bueno, mira, te explico, este vino es de la bodega Viñas del Antifol, es un Pinot Noir. ¿Te gusta el vino? Digamos que el alcohol no es un placer que me haya sido dado, pero cuando lo pruebo muy de vez en cuando, sí lo saboreo, me gusta. Bien, bueno, es de una de las bodegas más australes del mundo. En Trevelin. Vos que sos viajero y conoces todo el mundo. No me digas que no conoces Trevelin. Conozco Trevelin, por supuesto. Bueno, ahí está esta bodega. Bueno, ¿por qué brindamos? Brindamos por la vida, ya que fue la última pregunta. Perfecto. Gracias, muchas gracias. A vos. Gracias, Nino, por estar esta noche. A vos.